la Convención. Artículo 2. A los efectos de la presente Convención se entenderá por desaparición forzada al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea en obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Aquí se acaba de leer lo que es una desaparición forzada y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso, un solo nombre. Farsantes. Aquí hay una aceptación implícita, porque vino a decir el senador Noroña que le digan un caso de Claudia Sheinbaum. Se le olvidó López Obrador. Porque la gran mayoría de los casos que hoy se señalan, claro que tienen que ver con el gobierno pasado, pues este apenas va iniciando. A ver si no se le enoja a López Obrador porque lo dijo como 4 veces. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Quisieran, y termino con ello, haber tenido un presidente con la grandeza del compañero presidente López Obrador, demócrata, respetuoso de los derechos humanos. Es una vergüenza la ruindad de este hombre que solo viene a ofender aquí. Usted es el que es un mentiroso. Concluya, por favor. Hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política, no tienen autoridad ética, no tienen nada. Son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas en nuestro país. Y su ídolo, Olivier de Frouville, tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno. Defendemos con todo al gobierno de la compañera presidenta. Por supuesto que defiendo con mucho honor desde la tribuna y con mucho orgullo ser parte de este movimiento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es martes 8 de abril del 2025 y vámonos con la información porque el día de hoy en la Cámara de Senadores hubo sesión y hubo agarrones. Y es que aunque los priistas y panistas quisieron echarle montón al senador Fernández Noroña, la verdad es que no pudieron. El senador Noroña les dio hasta para llevar y a los 3 juntos. No pudieron aún echándole montón. El día de hoy en el Senado se discutía el tema pues de este proceso de investigación que abrió la ONU en México por las desapariciones forzadas. Y es que parece que la ONU no sabe diferenciar entre una desaparición y una desaparición forzada, porque la desaparición forzada es a cargo del Estado, a cargo del gobierno, lo cual ya no sucede. El día de hoy en el Senado la oposición trató de confundir esto, incluso decían que Claudia Sheinbaum era responsable de todas las desapariciones que hay en México, llamándolas desapariciones forzadas. Obviamente el senador Noroña no se iba a quedar de brazos cruzados. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió porque hoy Noroña les dio a los 3 para llevar. Carolina Villano del PRI, también Claudia Edith Anaya, senadora del PRI, y por último remató a Marco Cortés. Mediocre, papanatas de Marco Cortés, que ya sabemos que cuando habla, cuando sube a tribuna, siempre hay alguien que le termina dando tremendo hocicazo. Esta vez fue el senador Noroña quien se encargó de darle y cerrarle el hocico no solo a él, sino a toda la oposición. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. Continúa el turno para la senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI hasta por 5 minutos en contra. Gracias, presidenta. ¿Por qué estoy en contra de este documento? Porque me parece que no es adecuado emitirlo. Ellos están queriendo pedirnos información como Estado mexicano. No es esta una violación, como lo han dicho aquí en tribuna, una violación a nuestra soberanía. Porque efectivamente, en México el pueblo manda, el pueblo elige al Senado y el Senado es quien decide apegarse a las convenciones internacionales. Nosotros, como país, somos una parte voluntaria de la Organización de las Naciones Unidas y de las convenciones de las que formamos parte. Por eso no podemos alegar que hay violaciones a la soberanía.
Tenemos que ser receptivos de lo que están viendo los organismos internacionales en este país. Tampoco podemos desprendernos de que nos cataloguen como desaparición forzada. Hay que leer la convención. Artículo 2. A los efectos de la presente convención se entenderá por desaparición forzada al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. El procedimiento que quieren iniciar, que es de momento solo pedir información, es parte del articulado de la convención. No podemos apartarnos de eso. Me gustaría que leyéramos las convenciones antes de venir a descalificarlas o de venir a desacreditar el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que es muy importante que reconozcamos que nuestro país tiene un severo problema. El registro de las desapariciones comenzó en este país en 1962, pero de las más de 150,000 personas desaparecidas que actualmente hay en nuestro país, más de 50,000 han sucedido en los últimos 6 años. Es decir, un problema que ocurrió hace mucho tiempo no solamente sigue sucediendo, un problema que inició hace mucho tiempo no solamente es vigente el día de hoy, sino que se está exponenciando, se está agravando. Yo no tengo ningún problema en ofrecer una disculpa a nombre de todos quienes hayan equivocado en hacer su trabajo, de todo aquel priista que haya estado involucrado en alguna actividad, que haya sido un acto de lesa humanidad, que haya lastimado a alguien. Yo ofrezco una disculpa por las omisiones en mi trabajo y por las omisiones que haya cometido cualquier otro compañero. Pero, compañero, todos los priistas que ya están en Morena, pues de esos pidan una disculpa a ustedes, porque están recibiendo en un movimiento a personas que dicen despreciar, están recibiendo en su movimiento a personas que dicen que fueron las que descompusieron este país. Entonces díganme pues, ¿cuántos son los nuevos morenistas? Porque esos nuevos morenistas son a los que están acusando aquí ustedes mismos de desaparición forzada y de actos de lesa humanidad. Tengan cuidado con eso, porque no se trata aquí de venir a hacer escarnio con los partidos. Se trata de reconocer que México tiene un problema. Se trata de tratar de trabajar en equipo para resolver ese problema. Si nada más están queriendo llevar la atención a un tema de política partidaria, se están equivocando porque no estamos entendiendo la dimensión de la estructura problemática que se está generando en las sociedades y que desde ahí está ocurriendo este fenómeno de la desaparición forzada. Pongamos atención en el hecho de origen. Leamos las convenciones antes de venir a descalificarlas. Entendamos para qué funcionan los organismos internacionales antes de venir a desacreditarlos. Démosle nivel a este Senado de la República y hagamos lo que es más prudente: colaborar con las instancias internacionales para tratar de resolver los problemas. Claro, siempre del lado de las víctimas. Siempre del lado de aquellas personas que están sufriendo por los hechos y no de quienes tratan de aprovecharse por esos hechos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Continúa en el uso de la palabra el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña de Morena, a favor. Un poco más. Compañeras senadoras, compañeros senadores, cualquier desaparición es una herida abierta. Yo soy padre de una hija y un hijo, y que tengas la prueba de que se te muere un hijo debe ser terrible, que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco, y que sea una desaparición forzada debe ser terrible. Yo insisto, que en la población no haya claridad de la diferencia entre desaparición y desaparición forzada, lo entiendo. Y que la oposición lucre con ello, también lo entiendo. Aquí se acaba de leer lo que es una desaparición forzada. Y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso, un solo nombre. Farsantes. Yo no sabía de los vuelos de la muerte en Sudamérica. No sabía que fue en México donde iniciaron. Página 498 del libro Los años heridos. El acontecimiento cruel posteriormente se convertirá en escándalo mundial al conocerse la práctica ejercida por los militares del Cono Sur, aventar desde el cielo cuerpos conos sin vida al océano para borrar rastros de tortura, identidades, opositores y subversivos. Esta práctica se origina en nuestro país. No lo dice Glockner, no lo digo yo. Una investigación que hizo el Consejo de Guerra que instrumentó la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo en el año de 2002, debido a su posible responsabilidad en delitos contra la salud y el encubrimiento de los operativos y acciones del narcotráfico, se obtiene la confesión de varios participantes en aquellos vuelos de la muerte. Entre 1975 y 1979, cientos de personas fueron lanzadas al mar, quizás muertos, otros vivos, en esta espeluznante práctica. El líder de la Liga Comunista 23 de septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón, está en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad de su detención y fue víctima de desaparición forzada desde el 25 de abril de 1974. Eso hacían los gobiernos del PRI, que hoy vienen aquí a decir que son defensores de derechos humanos y que están del lado de las víctimas y que son profundamente humanos. Farsantes. Jesús Piedra Ibarra,
también desde estos años fue víctima de desaparición forzada. No supo nunca Rosario Ibarra de Piedra dónde terminó su hijo. Están en los archivos que se abrieron la documentación de que fueron detenidos por las fuerzas del Estado y fueron desaparecidos. Cualquier cantidad de gente ejecutada a sangre fría, fusilamientos. Esas son las desapariciones forzadas que a ustedes, Olivier de Froiville, les parece. Imagínense a alguien que preside el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y no sabe la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Y violando todo procedimiento se atreve a decir que hay desapariciones sistemáticas y permanentes en nuestro país, desapariciones forzadas. Reto a Olivier de Froiville a que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación, y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en nuestra patria, a pesar de que se abrió una investigación sobre los crímenes del pasado. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política, no tienen autoridad ética, no tienen nada. Son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas de nuestro país, y su ídolo, Olivier de Froiville, tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno. Defendemos con todo al gobierno de la compañera presidenta. Por supuesto que defiendo con mucho honor desde la tribuna y con mucho orgullo ser parte de este movimiento. Larga vida a las libertades, mueran los racistas, los clasistas, los ejecutores de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Agotada. Tiene la palabra, son 2 minutos. Tiene la palabra el senador Marco Antonio Cortés Mendoza. Gracias, presidenta. Adelante. Aquí señalé que quien tiene la presidencia del Senado de la República está asumiendo posiciones personales desde la presidencia. El presidente lo niega. Sin embargo, aquí me voy a permitir poner el video de su intervención para que lo escuchen. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión. Si escucharon, nuestro movimiento ha luchado siempre. Eso no se puede decir siendo presidente del Senado de la República. Lo puede decir desde esta tribuna. Por un lado. Por el otro, aquí hay una aceptación implícita, porque vino a decir el senador Noroña que le digan un caso de Claudia Sheinbaum. Se le olvidó López Obrador. Porque la gran mayoría de los casos que hoy se señalan, claro que tienen que ver con el gobierno pasado, pues este apenas va iniciando. A ver si no se le enoja a López Obrador, porque lo dijo como 4 veces en su intervención, y si no, para eso está la versión estenográfica. Y tercero, en la reunión que tuvimos el día de hoy con madres buscadoras, nos decían que ya no tenía caso ir a las fiscalías, que porque los propios gobernadores se excusaban diciendo, pues es que como son autónomas, pues no investigan y no hacen bien su trabajo. Que no tiene caso ir a las fiscalías y que tampoco tiene caso ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ustedes impusieron. ¿Y saben qué les dio esperanza, alegría a las madres buscadoras? Esta solicitud de información para la investigación que va a hacer la ONU por los desaparecidos en México. Por ello es que nosotros estamos a favor de que se investigue y en contra de esta moción que hace el presidente del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, senador, por alusiones. Tiene la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña. Hasta por 2 minutos. Retiré del documento el señalamiento de que durante gobiernos del PRI y el PAN había desapariciones forzadas, que es una verdad del tamaño de una montaña y que justo en mi preocupación por representar a toda esta soberanía lo retiré. Acepto la crítica puntual que aquí se ha hecho por la bancada de Acción Nacional sobre la parte del video donde se reproduce lo que con mucho orgullo reivindico como parte de nuestro movimiento, pero es una crítica correcta y propongo retirarlo del documento. Pero lo que no haré es dejar de leer parte del informe de abril de 2022 de la propia comisión que hoy aplauden, donde dice que entre 2006 y 2021 se incrementó en 98% las desapariciones y que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narco que se produjo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité.
Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que yo le sigo diciendo compañero presidente porque aunque está en el retiro, le pese lo que le pese a la oposición, vive en los corazones de los mexicanos y mexicanas patriotas que hay en nuestra república. Quisieran, y termino con ello, haber tenido un presidente con la grandeza del compañero presidente López Obrador, demócrata, respetuoso de los derechos humanos, profundamente amoroso con el pueblo de México y que sirvió con honestidad y entrega hasta el último segundo de su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Gracias, senador. Adelante, senadora Alma Carolina Villano Austria, del PRI, hasta por 2 minutos. Es una vergüenza que estemos teniendo un debate de esa naturaleza, especialmente encabezado por el senador, que hoy realmente ha mostrado su verdadera esencia, ser ruin, estar todo el tiempo llevando el debate al pasado. El presente nos dice que vivimos una tragedia de grandes dimensiones. Hoy lean la convención, como se los dijo Claudia Anaya, lean realmente de qué se trata. Y por si eso no les queda claro, el 47% de las desapariciones de este país están señalados policías, autoridades de diferentes tipos, militares. 47% están señalados como cómplices, omisos o parte de ello. Claro que el Estado es parte porque es omiso. El Estado es responsable de darnos seguridad a todos. Deberíamos hoy, por cierto, le quiero recordar al senador Noroña, porque veo que tiene mucha curiosidad respecto de los duelos de la muerte, a quien le puede preguntar sobre eso es a Manuel Barlet Díaz. Él fue parte de ello, él fue el director justamente cuando se llevó a cabo esos eventos terribles. Él, que ustedes lo tienen hoy en su movimiento, les podrá explicar con mucha claridad. Hoy deberíamos estar discutiendo cómo vamos a cumplir las recomendaciones de la ONU, cómo vamos a atender en sus términos esas recomendaciones. Deberíamos estar viendo cómo recibimos a expertos y a personas que están viviendo esto y a otros países que nos digan cuáles son las mejores experiencias para acabar con este problema. Deberíamos estar discutiendo llevar a la Constitución la garantía de no ser desaparecido y el derecho a ser buscado y en su caso identificado. Que se lleve a la Constitución los derechos de las familias de desaparecidos a participar en la búsqueda y a ser escuchados. Concluye, eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Es una vergüenza la ruindad de este hombre que solo viene a ofender aquí. Usted es el que es un mentiroso. Concluya, por favor, senadora. Fíjense nada más, sí que les dolió a la oposición como el senador Fernández Noroña les dio tremendo cerradón de hocico. Y es que ellos no pueden decir un solo nombre. Ellos no pueden presumir un presidente como el López Obrador o como Claudia Sheinbaum. Ellos viven avergonzándose de quienes fueron sus presidentes: Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. Vaya, ellos no tienen más que meter la cola entre las patas. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.